Y cuando tú me digas, comienzo a presentar Víctor. Pues ya estoy listo. Vale. Entonces, veamos quién está en sala de espera. Y listo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, saludos a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día del Congreso Internacional para los que están en la sala y los que nos ven en streaming. Los equipos de trabajo son indiscutiblemente un pilar importante en todos los proyectos. No es una temática nueva. La temática ha sido abordada desde mucho antes que existieran las buenas prácticas de administración de proyectos. Sin embargo, hemos visto que también en esta área ha tomado más relevancia. La prueba está en que cuando se dio el manifiesto ágil, por ejemplo, los individuos tomaron más relevancia que los procesos. E incluso en la nueva versión del Pinbook, la parte de formación de equipos viene tanto en principios como en dominios. El dilema, entonces, es adaptar toda esta teoría, toda esta información a los nuevos escenarios tan dinámicos y cambiantes. Nuestro ponente de hoy, él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro, es maestro en administración de la construcción, director asociado en LKB Desarrollo de Negocios, director en IAD Capital y socio fundador de Freire Cultura y Cultura, Arte y Humanismos, Sociedad Civil, así como el Foro Internacional del Arte Independiente, Sociedad Civil. Él es docente superior de educación superior y de posgrado y un valioso miembro del PMI. Ha participado en antologías de algunas libros como Pétalo de Hierro, Las Voces de los Faunos, Ciudadela de Orfebres, Cuentos con Tierra, y actualmente está cursando la maestría de Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Querétaro. No podríamos tener mejor ponente para esta sesión que Víctor Hugo Juárez. Los dejo con los nuevos retos en la construcción de equipos de trabajo con Víctor Hugo Juárez. Adelante, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Espero estar a la altura de todo lo que dijo Jorge ahorita. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla. Preparo una presentación para ustedes para acompañar este acercamiento a este reto, ¿no? El reto en sí del tema, que es nuevos retos de la construcción. Muchas gracias antes que nada al comité por la invitación, por la consideración, por el esfuerzo, a todos y cada uno de los responsables de la organización para que esto fuera posible. Muchas gracias, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría darles una breve introducción sobre cómo fue que se dio esto. Platicaba con Jorge previo nos conectáramos, incluso a mí me sorprendió un poquito el resultado, ¿no? Porque la pregunta es ambiciosa y pareciera que tenemos que abordar este reto desde una suerte de oráculo de Delfos, ¿no? Ya saben, este templo griego donde se adoraba al dios Apolo y la gente acudía a conocer el futuro. Y entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuáles son los nuevos retos para la construcción de equipos? Y la pregunta clave creo que es el cómo, ¿no? Para guiar un poquito la idea de la presentación, la estructura temática será como sigue. Una visión antropológica y social del trabajo en equipo, los equipos de trabajo y los grupos de trabajo, las características productivas en México y un comentario final que nos permita abrir el diálogo, ¿no? Este es
Este me parece que es un tema que se construye desde el diálogo. Profundizar en el tema pues implica también como líderes o como colaboradores de un equipo o grupo de trabajo que profundicemos mucho en la información histórica, en teoría de la administración, en productividad. La verdad es que no alcanzaría una sesión o un fin de semana completo para abarcar todo lo que hay disponible para el tema, ¿no? Pero sí podemos en este breve espacio cuestionarnos lo que hasta ahora sabemos o las certezas que hasta ahora creemos tener, ¿no? Es fundamental que seamos capaces de cuestionarnos lo que creemos, ¿no? Entonces, para también acotar las expectativas, habrá grandes ausencias en esta conversación. No nos vamos a meter con el tema de la comunicación, no nos vamos a meter con el tema del liderazgo, no nos vamos a meter con el recetario de reclutamientos y no nos vamos a meter con el tema de la motivación. Cada uno de estos, independientemente, es toda una área para un fin de semana completo con toda la calidad de ponentes que han tenido en este congreso, ¿no? Entonces, tratemos de abordar el tema desde otro lugar. La verdad es que la bibliografía sobre este tema en particular, en estas grandes ausencias, pues es muy abundante, muy abundante. Y la idea es que juntos tal vez podamos desarrollar algo nuevo, con una narrativa diferente, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, empezamos. ¿Cuál es el equipo de trabajo o equipo más famoso que puedan reconocer en este momento, ¿no? Probablemente lo primero que pensamos cuando hablamos de un equipo es un equipo deportivo, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se les viene a la mente al hablar de trabajo en equipo o un equipo exitoso? Los Pats de Tom Brady, los Bulls de Michael Jordan, los Warriors de Curry, los Lakers de LeBron, la Argentina de Maradona o la de Messi, los Yankees de Baby Ruth o de Derek Jeter, el Real Madrid de Hugo Sánchez o de Zizou o el de Cristiano. ¿Cuáles son las características de un equipo efectivo de trabajo? Creo que muchos podrán reconocer algunas de las que puedan estar enlistadas aquí. Está unido por un propósito, está enfocado, opera con valores compartidos, se comunica con fluidez, existe confianza. Creo que la lista puede ser abundante. La construcción de un equipo es un proceso en curso, permanente, es decir, no es algo finito. Y los equipos ayudan a los grupos a involucrarse en una unidad cohesiva. Cuando un equipo comparte expectativas para el cumplimiento de los objetivos de un grupo, confiar y apoyarse entre sí, respetando las diferencias individuales, en una saludable cultura de equipo, el equipo crece. El equipo, imaginemos que es una unidad viva y en desarrollo. El equipo crece. Entonces es fundamental compartir las expectativas para el cumplimiento de los objetivos del grupo. Desde mediados del siglo XX, en el mundo empresarial, en cualquiera de las áreas del sector primario a nivel mundial, se empieza a tomar conciencia de que las organizaciones no están compuestas de individuos aislados y que las personas participan en la organización a través de diferentes grupos formales e informales que se entrelazan entre sí. Surgen multitud de trabajos que ponen de manifiesto que el trabajo en grupo y con grupos es fundamental para el funcionamiento de las organizaciones y que muchas de las actividades que se realizan se deben abordar en condiciones de colaboración trabajando en equipo. Lo cierto es que existe una ambigüedad en el uso del término equipo, ya que llega a aplicarse a casi cualquier agrupación en la empresa, incluso a la empresa en su conjunto. De forma intencional se evoca a un imaginario colectivo que alude a la unidad y a la cohesión de las personas. A las que va dirigido este discurso, seguramente identifican esta narrativa que ven en la diapositiva de la composición y conformación de un equipo. Pero básicamente esa narrativa se limita a un sentido de uniformidad, más a un sentido de homologación de funcionamiento, a una estandarización de funcionamiento. Y deja un poquito de lado
la parte de la diversidad y enriquecimiento humano de sus integrantes. Abro una cita pequeña. Un equipo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias, comprometido con un propósito común, objetivos de rendimiento y enfoque, en los que consideran mutuamente responsables. Esta cita es de Kastenbach, de 1996, autor que recomiendo ampliamente para que ustedes profundicen en el tema antropológico de la construcción de equipos. Los equipos tienen un rendimiento superior, ya que obtienen resultados individuales más resultados colectivos. Si volvemos a las imágenes del principio, probablemente en mayor o menor grado reconocen algunas de las figuras deportivas que puse al principio, pero difícilmente recordarán al defensa central de ese equipo que también fue campeón. Al lateral izquierdo, al ala, al pivote, al jardinero, difícilmente podrían recordarlos. Eso hace una diferencia. Hay un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. Para Hill, 1994, el término equipo se utiliza para designar cualquier colectivo humano, cualquier grupo, incluso a la compañía, como bien dije. Pero hay grandes diferencias sustanciales, sobre todo en las relaciones verticales y horizontales que se dan en la estructura de la empresa o del conjunto del equipo. Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva por medio de un esfuerzo coordinado. Los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño mayor que la suma de los insumos individuales, transformando equipos en eficaces y productivos. En esta curva, si ustedes en este momento dirigen un equipo, pertenecen a un equipo, pueden encontrar con la información que hemos dado poco a poco, las características si se acercan más a un equipo de trabajo o a un grupo de trabajo. Esta curva de efectividad nos permite posicionarnos en dónde estamos como grupo. Un grupo de trabajo se caracteriza por tener un desempeño promedio. Ya la sinergia no es fundamental. Están orientados al logro del objetivo. Su eficacia es pocas veces cuestionada, es decir, suele ser un grupo de trabajo es eficaz. Pero los grupos de trabajo son equipos de trabajo potenciales, es decir, un grupo de trabajo no necesariamente es un equipo de trabajo. Puede permanecer indefinidamente en esta condición de grupo o puede estabilizarse como un equipo verdadero, el cual más temprano que tarde empezará a establecer sus propios objetivos, ajustando su conducta a proyectos más exigentes, iniciando así un equipo de alto desempeño. La Organización Mundial de la Salud en 2007 propuso esta definición. Un equipo de trabajo son dos o más personas que trabajan en interdependencia en pro de un fin común. Un equipo desarrolla productos que son resultado del esfuerzo colectivo e implica sinergia. La sinergia es la propiedad mediante la cual la totalidad es superior a la suma de las partes. ¿Se fijan? Hay un cierto patrón en cuanto a las definiciones que diferentes instituciones y autores proponen, y la palabra clave me parece que es el término de sinergia y el tema de la totalidad es superior a la suma de las partes. Reunir un grupo de personas no crea un equipo. Debemos diferenciar el equipo de trabajo como una unidad funcional para realizar una labor, que no es lo mismo que trabajar en equipo. Se refiere a un estilo o forma de trabajar, una metodología de trabajo de grupo o un equipo de trabajo. Ahí creo que ya vamos como encontrando las diferencias entre uno y otro. Para Ross, el trabajo en equipo es asumir un conjunto de valores y un espíritu que anima a un nuevo modelo de relaciones entre las personas, así como un modelo de participación plena en el mundo del trabajo basado en la confianza, la comunicación, la sinceridad y el apoyo mutuo. Pero, ¿qué es la sinergia? ¿Cómo se logra esa sinergia? ¿Dónde está el manual para hacer sinergia? La verdad es que dentro de la composición y formación de equipos, la diversidad de los miembros generalmente es lo que hace la eficacia
del grupo de trabajo, eventualmente o potencialmente equipo de trabajo. Combinar una mayor riqueza de informaciones y habilidades, aunque puede generar conflictos por las diferencias de estatus, en el intento de trabajar juntos o de armonizar, hay un ajuste natural de jerarquías. Para Robbins y Judge en 2009, destacaron la importancia de tener en cuenta no solo las capacidades, habilidades y destrezas, sino también las preferencias individuales en cuanto a la forma de trabajo, ya que hay personas que prefieren trabajar como parte del grupo, pero hay otras que prefieren trabajar de forma individual. Con esta breve composición o acercamiento a una antropología general social de la formación y conformación de equipos de trabajo y grupos de trabajo, sigamos aproximándonos, pero ahora desde otro lado. Cuando yo les presento esta imagen, quiero que por favor piensen en la primera persona que represente esta imagen en su memoria individual. Sí. ¿Alguien? Hitler, sí. El 100% de las personas, gracias Luis, el 100% de las personas responde Hitler. La pregunta ahora es, ¿alguien conoce a Adolf Eichmann o a Joseph Goebbels? Eichmann es el principal responsable del plan de gobierno nazi para aniquilar a los judíos. Eichmann se excusó ante un tribunal que le juzgó en Jerusalén diciendo que él solo obedecía órdenes. Durante el juicio, el teniente coronel de la SS en el estrado, su justificación de todo su actuar era que él buscaba tener la mayor eficiencia posible para ejecutar una tarea que le había sido asignada. Este es un primer antecedente muy dramático tal vez, que en realidad no se tiene que ser un fanático, un desquiciado o un loco para matar a millones de personas. Basta ser un seguidor de un líder, deseoso de cumplir su deber. La escritora y filósofa Hannah Arendt bautizó este efecto como la banalidad del mal, y Stanley Milgram profundizó desde la psicología esta conducta humana. Nuestro siguiente personaje, Joseph Goebbels, fue el máximo responsable de la propaganda nazi y mano derecha de Hitler. Todos sabemos, o por lo menos tenemos esa idea, que el éxito momentáneo del movimiento nacionalista alemán de mediados del siglo XIX fue por la propaganda nazi. Al día de hoy, Mi lucha, el libro escrito por Hitler, sigue siendo una de las obras literarias más difundidas en el mundo. ¿De dónde salen estos líderes y de dónde salen estos colaboradores y de dónde salen estos grupos, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, un delicado paréntesis, porque cualquier parecido con nuestra realidad o la realidad actual será mera coincidencia. Estos colaboradores que impactaron fuertemente al mundo tienen origen en los preceptos del deber prusiano. El deber prusiano, la escuela prusiana, con origen en el siglo XVIII, en la Edad Media, basa su idea de que todos los niños deberían ir a la escuela superando ciertos niveles y obteniendo cierto conocimiento, con excusa de prepararlos para el mundo moderno. Lo cierto es que formaban parte de la siguiente generación de soldados y se preparaban para la guerra, y eventualmente para ser trabajadores o mano de obra de los empresarios. De ahí se originó el término de escuelas gratuitas y obligatorias. Se empezó a enseñar cosas elementales que servían a la hora de conseguir un empleo estable y una vida digna. Eventualmente, llena de deudas con la llegada de las tarjetas de crédito. La élite gobernante provee la escuela pública, que eventualmente se convierte en un modelo de negocio, donde los intereses se transforman, pero mantienen una fuerte división de clases,
con una notoria inspiración en la educación espartana. El orden, la obediencia, la disciplina, los instrumentos que llevarían a una sociedad dócil a convertirse en una sociedad preparada para la guerra y fundamentalmente obedecer a la autoridad. ¿Cuáles son los rasgos? Castigos, tareas, filas por tamaño, formaciones, timbres, el respeto irrestricto a las reglas, las notas estandarizadas, los contenidos iguales, los uniformes, la división por edades, los horarios, la organización vertical y la obligatoriedad. Insisto, cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia. Con este antecedente, vamos desgranando como todo este efecto y lleguemos un poco a México. ¿Cuáles son las características productivas de los trabajadores en México? Imagino aquí que todos han tenido contacto con algún trabajador de cualquier sector. ¿Cómo podrían definir las características del trabajador en México? Pues no siempre son cumplidos, hacen el San Lunes. San Lunes. ¿Va a venir o no? Para mí es una incertidumbre total. No hay certezas, no sabes si va a llegar. ¿Qué otra cosa? Impuntualidad, tal vez. ¿Alguna otra que se les ocurra? En algunos casos yo veo que la esclavitud continúa y se refleja en este tipo de actividades. La esclavitud. Ahí sería interesante ver cómo responde el trabajador a esa aparente esclavitud aceptada, ¿no? Porque en realidad no está siendo coercionado para tomarlo. Aunque si oyes otras, hay otra serie de opiniones que son que los trabajadores mexicanos son muy buenos. Es gente muy comprometida y tú ves en Estados Unidos, les encantan. Ajá. Entonces son como las dos cosas. Si yo veo gente que está, por ejemplo, en una fábrica, gente muy cumplida, muy bien. A lo mejor el que está trabajando de manera individual es el que te queda mal. Yo es más o menos como lo recorto. Pero el trabajador mexicano es muy buen trabajador, por otro lado. Nos estamos moviendo en esta ambivalencia, ¿no? Por lo regular, y esta no va a ser la excepción, por lo regular la respuesta siempre de nuestros propios connacionales en diferentes foros, en diferentes cursos, es lo negativo. Hay connotaciones negativas de entrada. Es flojo, es impuntual, es borracho, es corrupto, es ladinos, cosas así, ¿no? Y después ya como que se avienta todo todo el veneno, digámoslo, por delante. De repente viene ese, no, pero pues no es cierto, pues si en Estados Unidos nos adoran y en Alemania nos adoran y en todo lado. Entonces, nos estamos moviendo en esta ambivalencia. Entonces, una de las respuestas también que más recibo es que toda esta parte negativa es que es cultural. La gente, no toda, por supuesto, ¿no? Con justa medida de este comentario, es que toda la connotación negativa sobre ya no solo el trabajador mexicano, sino los defectos del mexicano, tiene que ver con, es que es cultural. Pero no nos damos cuenta que nos abstraemos de esa condición, es decir, como si nosotros no fuéramos mexicanos o no compartiéramos la cultura mexicana. Entonces, si este tema es cultural, significa que todos los que compartimos esa cultura también somos así, por tener una nacionalidad específica, cosa que nos lleva a esa dicotomía permanente, a esa ambivalencia entre sí somos muy buenos, pero también somos muy malos, pero todos somos mexicanos. Entonces, es bien importante con el antecedente, digamos que a nivel primeros sociológico, psicológico, que representó el ejemplo de los nazis y de la Alemania nazi. Y con el antecedente teórico-antropológico sobre la construcción de equipos, ¿dónde está México
Y ese es el punto de inflexión de la conversación. La psicología del mexicano es clave para entender nuestra realidad. México es un país que podría ser rico y poderoso, podría ser una potencia, pero no lo es. De hecho, cambiamos el término de ser un país subdesarrollado a un país en vías de desarrollo. Pero este discurso, pues yo lo vengo escuchando desde hace 20, 30 años. Nos duele en ese aspiracionismo vecinal que provoca la cercanía con Estados Unidos, ser una nación tercermundista y ser una nación aspiracionista. Nos duele, porque no producimos lo suficiente, ni administramos bien, y tenemos muchísima población en pobreza. La pregunta prevalece. ¿Y México? Y entonces la desigualdad se hace presente. En algunos medios empresariales y gubernamentales se maneja con abundancia la literatura sobre finanzas, sobre administración, sobre productividad. Y para estos temas pululan obras escritas en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y acá, no me dejarán mentir, últimamente, consejos millonarios por todos lados, citas por demás basadas más en un echeleganismo que en algo meramente sólido y fundamental. La que más he escuchado últimamente es la de el pobre es pobre porque quiere, o el rico genera empleos. Son estas citas que de repente se vuelven dogmas porque no profundizamos en realidad en el contexto, en el marco histórico contingente de la oración. Entonces, basados en este superficial tejido, digamos, adiposo, tenemos a los profesionistas que salen de las universidades y comprueban a muy poquito de andar ya en la vida laboral que no bastan los conocimientos y habilidades técnicas, que por el contrario, muchos de los problemas de desempeño y de resultados y de lo que mueve la maquinaria tienen que ver con el manejo humano. Entonces, toda persona que ocupa un puesto directivo, todo profesionista independiente, estamos abocados a buscar y encontrar una orientación dentro de la esfera humana en la que nos desenvolvemos. Pero resulta que no somos iguales, ni como seres humanos, y entonces no podemos ser iguales como trabajadores. Las razones están a la vista. La herencia biológica que nos dieron nuestros padres, el medio ambiente y el marco histórico contingente donde nacemos, y nuestras reacciones y decisiones. En palabras de Bourdieu, lo que nos determina es el hábitus y el capital cultural con el que contamos incluso antes de nacer. Hay una estrecha relación entre la cultura mexicana y la personalidad de los mexicanos. Y sí, muchas veces el mexicano parece poco trabajador, poco colaborador y poco efectivo. Quien pretende comprometerlo con la productividad y con la agilidad a base de discursos políticos y de reglamentos y de reestructuraciones organizacionales y de cursos administrativos y de talleres de control de calidad, se queda siempre a un nivel de síntomas sin llegar al fondo del problema. En la imagen de la izquierda, una imagen mundial, popularizada y puede decir incluso hasta un poquito estigmatizada, sobre el mexicano envuelto en un zarape recargado en una penca con el sombrero durmiendo. Es una imagen histórica que está documentada en las bitácoras de viaje de los americanos cuando venían en época revolucionaria. La imagen del centro es un cuadro de Diego Rivera, El sueño, La noche de los pobres. En la zona inferior muestra a los trabajadores exhaustos y en la parte de arriba se puede ver al dueño
de las obras de la hacienda, rindiendo cuentas. Y a la izquierda tenemos a un trabajador migrante en los campos de naranja o de lo que me digan en Estados Unidos. Es la misma cultura. Podemos pensar que es el mismo mexicano. Hubo que esperar casi hasta principios del siglo XX. Fíjense cómo ya vamos desde la prusiano del siglo XVIII, ya vamos llegando como al siglo XX, donde se ven florecer investigaciones y reflexiones sobre la esencia de la mexicanidad, si es que pudiera existir algo así. Es uno de los logros más apreciables de la Revolución. En 1910 fue activar el proceso de autoconocimiento nacional. En ella los mexicanos empezamos a encontrarnos con nosotros mismos, a realizar una comunidad. Como decía el sabio principio socrático, conócete a ti mismo, ¿no? Que indudablemente el término per se sigue siendo, vamos a obviar todo el tema de violencia en México, que traemos una herencia de más de 100 años, y el conócete a ti mismo también suele ser un acto de profunda violencia con uno mismo, ¿no? Entonces, estamos en ese ínter a principios del siglo XX con los pioneros, ¿no? Vasconcelos, Antonio Caso, Samuel Ramos, que fundaron el Ateneo de la Juventud, la feliz memoria. Con Vasconcelos, la obra obligada, la lectura obligada de todos los mexicanos, creo yo, es la de La raza cósmica, donde establece que las razas unificadoras del mundo, esa responsabilidad recae en México, Brasil y Argentina. Y ustedes vean cómo estamos económica y socialmente esas tres naciones. Acercarnos a esta lectura vasconceliana nos abriría un panorama distinto, ¿no? En el caso de Caso o Samuel Ramos, también parte de este grupo del Ateneo, generan un perfil inicial del mexicano que eventualmente replica o hipertrofia, digámoslo así, literariamente, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Pablo Gómez Casanova y otros tantos, con el propósito de estudiar la filosofía de los mexicanos y establecer un perfil del enigma. ¿Y qué creen? La obra de Samuel Ramos con la obra de Octavio Paz, con la obra de los siguientes autores que se dedicaron a construir ese perfil, sigue ofreciendo muchísimas respuestas sobre quiénes somos como cultura mexicana o como un perfil sociopsicológico de lo mexicano. ¿Y esto qué? Pues es que resulta que si no entendemos el perfil del mexicano, difícilmente vamos a entender la homogeneidad y difícilmente incluso podríamos establecer una fórmula, ¿saben? Me atrevo a decir que difícilmente vamos a poder anclar ciertas fórmulas que nos permitan construir equipos de trabajo en lugar de grupos de trabajo. La sociedad mexicana no es una unidad bien integrada, es más como un mosaico de diversidad. Y dentro de ese mosaico, la verdad es que queda expuesto que no hemos superado la etapa de castas. Existe un común denominador, un medio cultural que hace que todos, incluidos los indios, los criollos, los mestizos, seamos eso, culturalmente mestizos. En las clases populares, por ejemplo, el padre sigue siendo una especie de dueño de la mujer y de los hijos. Y estos se aferran a él o se refieren a él como el jefe, mi jefe, hey jefe, oye jefe. Con frecuencia priva un ambiente de miedo, de desconfianza, de simulación, de agresividad reprimida, de chantajes sentimentales, de resentimiento y de odio. Muchos matrimonios también, por miedo a separarse, mantienen esta tensión en función de una moral mitológica o dogmática, lo que viene a redundar en lo mismo, el miedo a lo religioso, el miedo en general a lo sacral, ¿no? En la relación laboral, muchos obreros replican estas conductas sometidos al autoritarismo del patrón. Interiorizan el papel del opresor y sin darse cuenta están expuestos a reproducirlo en su relación. Análogamente, un burócrata no es diferente. La frustración y la permanente experiencia de servilismo
provoca exactamente los mismos efectos psicológicos. Entonces, el trabajador mexicano, que fue con la pregunta con la que iniciamos en esta sección, digamos, con este apartado, regularmente tiene influencia o hay aspectos que influyen, fuerzas que tensionan en diferentes niveles a las personas. Podré decirles que durante la realización de este trabajo encontré información sobre la familia, la mujer, los jóvenes, las clases sociales, los patrones, los inmigrantes y otra vez este efecto rizomático en cada parada nos volvería esto, en lugar de una conversación, un seminario o incluso un semestre de formación, ¿no? Entonces me quiero detener únicamente con el tema del trabajador mexicano, que es la parte fundamental de un equipo o grupo de trabajo. ¿Cuáles son las características si hablamos de esta negatividad que abunda? Pues hay poca responsabilidad social, hay muchos comportamientos desorganizados, hay indisciplina, hay muchos llaneros solitarios, hay muchos hombres orquesta. De hecho, hay muchísimo lenguaje que nos lleva a esos lugares, ¿no? El puedes o no puedes. El mexicano prefiere trabajar solo, no cree en el equipo. ¿Por qué? Porque nadie es mejor que él. Entonces él lo puede hacer. Si nadie lo hace como él, lo tiene que hacer él. Entonces hay una permanente tensión en esa conducta para con el grupo de trabajo. A ver, quítate, yo lo hago. A ver, no te desarrollo, no te enseño, quítate, yo lo hago. Entonces, el individualismo se convierte en un tema, básicamente. O sea, piensen, si vuelvo al tema el tema deportivo, piensen en qué deportes ha destacado México a nivel olímpico. O sea, son muy pocos los deportes de conjunto. Sí. Todos son individuales. Piensen en los reconocimientos internacionales. Tenemos investigadores, tenemos químicos, tenemos un astronauta, son individuales. Todos nuestros reconocimientos son individuales. A nivel cine, un director, un actor, una actriz. Digamos que el individualismo de un país, en particular de México, ha sido manejado como un proyecto de una minoría que difícilmente se puede esperar otra cosa que poco sentido social y mucho personalismo individualista. Ya esto súmenle el aspiracionismo permanente al que estamos sometidos vía medios electrónicos y digitales sobre el ser desde el tener, el consumo permanente. Eso vuelve que el mexicano no sea muy institucional. ¿A qué me refiero? Suele pasar que como país tenemos muchos caudillos, pero entendiendo el caudillismo como una deformación social, el caudillismo se opone a la democracia. Tenemos a este gran líder como Hitler y a esta gran masa individualista que lo sigue. Y se dio con Zapata, y se dio con Villa, y se dio con Madero, y se ha dado históricamente. ¿Dónde vamos? Aquí. Sin contar que existe poco sentido social y de cooperación, sí, evidentemente sin negar las honrosas acciones que seguramente existen, en México las cooperativas fracasan o languidecen por la falta de ese sentido social. Ustedes piensen en el sindicato, el que me digan en Estados Unidos, el sindicato de policías, el sindicato de bomberos, el sindicato de trabajadores de la construcción, el sindicato de la gente que se dedica a la automotriz. Son instituciones, son instancias muy fuertes. En México no existen. Y las pocas que existen, digamos que tienen una moral cuestionable, ¿no? Esto resulta paradójico
El mexicano tiene sentido de clan, pero no tiene sentido de equipo. ¿Qué quiere decir esto? Las connotaciones psicológicas de uno y otro son diferentes. En el equipo hablábamos de eficiencia, de colaboración, de sinergia. En el clan hay afectos, hay aceptación, hay seguridad, hay protección y hay pertenencia. A diferencia, como les decía en la diapositiva anterior, a diferencia de Estados Unidos, que la fundación general del país surgió con la migración, buscando luchar, y al día de hoy esa es la base de su sociedad, es decir, la competencia para ser mejor. México no surgió como nación así. Aquí la estructura sociopolítica y religiosa era piramidal, o sí, creo que sigue siendo piramidal y estratificada. Es una sociedad de privilegios y no de méritos. En México existe oficialmente un número considerable de días no laborales, además de los que las empresas otorgan por acuerdos sindicales, el Día del Trabajador, su cumpleaños, el Santo del Jefe, el Día del Compadre, el Juego de la Selección, el Día de la Madre, el aniversario de la empresa, en fin. El trabajador mexicano festeja hasta el día de pago. Y véanlo cada quincena cómo empiezan a pulular los chistes de ya es quincena, ya casi es quincena, ahí viene la quincena, yo esperando la quincena. Todos esos festejos, todos esos acontecimientos se celebran, y se celebran brindando, por supuesto. En contraparte, otra cara de la misma moneda, se registran altos índices de ausentismo, de impuntualidad, de accidentes, de enfermedades en el trabajo y, sobre todo, y no me dejarán mentir, la rotación alta de trabajadores en una posición. Todo esto es síntoma de la misma enfermedad. El mexicano desprecia la muerte porque es muy macho y porque al fin y al cabo se tiene que morir, o de algo se ha de morir. ¿Por qué respetar entonces las normas de seguridad e higiene? ¿Por qué respetar las normas de protección a la salud? ¿Por qué seguir el proceso? La actitud resignada y fatalista ante la vida, su percepción distorsionada de tiempo, unida al sentido mágico religioso, le hace aceptar cualquier eventualidad de esa naturaleza, incluso el desempleo. La poca estimación de sí mismo construye un desprecio por la muerte, al igual que sus frecuentes inasistencias. Y esto, en esta idea subyace que falta porque no se siente útil, llega tarde por lo mismo porque no se siente indispensable, o por el contrario, porque es muy importante. Esto finalmente se traduce en un desprecio que inicia en sí mismo y se revierte en desprecio a los demás. Para tratar de ir cerrando tantas ideas y tanta complejidad, sobre todo cultural, en oposición a la parte histórica y a la parte antropológica, digamos que el mexicano, pese a la necesidad de compañía, no tiene participación grupal. Difícilmente se logra integrar y difícilmente se logran integrar buenos equipos de trabajo. La falta de compromiso es uno de los principales problemas para eso. Uno nunca puede estar seguro de lograr algo en un grupo con la participación de todos, porque siempre hay alguien que no trabaja, y eso creo que probablemente lo podemos recordar desde la escuela. Me tocó fulanito en el equipo y ya sé que no hace nada. Me va a tocar hacerlo todo. Y lo aceptamos, ¿no? O aceptamos ser ese fulanito, o aceptamos ser el que hace todo, o aceptamos ser el que está en medio. El concepto de lealtad de grupo, fíjense, esto es bien interesante. Esa aceptación genera una lealtad de grupo, y eso se limita a la protección mutua en caso de cometerse, por ejemplo, no cumplir con el trabajo en equipo, o indisciplinas, si hablamos ya de una
situación laboral. Errores, incumplimiento de trabajo, en ocasiones incluso algo extremo, como la violación de una norma explícita. Ningún trabajador puede atestiguar en contra de un compañero. Hay cierto pacto de silencio. El mexicano no raja, pero al no rajar, se convierte en cómplice. Pero si raja, es rechazado, sancionado y hasta expulsado del grupo. Este es un reflejo de una cultura este no es un reflejo de una cultura sobreprotectora. No es lealtad, sino encubrimiento y complicidad. Entonces, hay una distorsión dentro de esta conversación. Hay una distorsión de cómo usamos muchas de las ideas. Empezamos primero con la distorsión de equipo de trabajo. La verdad es que lo que menos hay son equipos de trabajo, hay grupos de trabajo. Hay una distorsión entre la cultura mexicana, hay una distorsión del trabajador mexicano y hay una distorsión de lo que motiva, que insisto, no nos dará tiempo de profundizar en ello, pero hay una distorsión entre lo que motiva al trabajador mexicano. ¿Y cuál era la pregunta inicial? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Sí, la dificultad de crear equipos actualmente, el reto. Y el reto es el cómo, gracias Ramón. El reto es el cómo. Aquí varias ideas pueden resultar o no controversiales, no lo sé, espero que no. En mi experiencia, eso es algo que les puedo compartir, la capacitación humanística puede hacer mucho. El solo adiestramiento técnico mejora las habilidades del trabajador, pero a menudo lo robotiza, valga la expresión, matando espiritualmente. En cambio, la formación humana es favorecedora del crecimiento y del desarrollo integral. Impulsa el esfuerzo y la dedicación para el aprendizaje. Me voy a referir a nuestro foro y a nuestras herramientas. Si bien el PMBOK y el PMI en general nos ofrecen una serie de herramientas y de procesos para medir y establecer cierto control, lo cierto es que no tenemos una bola de cristal como para determinar las condiciones precisas en las que el entorno nos condicionará para reaccionar a una u otra circunstancia. Pero sí tenemos ciertos elementos ahorita, y de manera muy breve que ha sido esta conversación. Tenemos los elementos antropológicos, tenemos características de la sociedad mexicana, tenemos características del trabajador, y eso nos permite ir decantando ciertas estrategias que pueden ser aplicables o no. La metodología funciona, está establecida, funciona de manera muy efectiva, de verdad que sí funciona. Lo cierto es que, y aquí probablemente vamos a generar esta conversación y al final, porque voy a dejar esta pregunta en el aire, no me van a dejar mentir, es bien difícil que se entiendan los procesos. En mi experiencia, lo que ha pasado es que es como algo muy, muy concreto que tratas de empatar con algo muy, muy flexible. Entonces, muchas de las herramientas, enuncié algunas que tienen que ver con nuestra área en el tema de equipos, desde el project management, las reuniones, el plan de gestión, la identificación, la calidad y cantidad de orden que nos ofrece el PMI, el PMBOK, no se compara absolutamente con ninguna otra desde mi punto de vista. Desde los procesos para establecer líneas de comunicación, hasta la toma de decisiones, resolución de conflictos, guía de reuniones, agenda, acuerdos de equipo. Todas las entradas y salidas están diseñadas. Y sin embargo, todo lo que acabamos de revisar atraviesa el resultado. Para ir cerrando, la otra idea que me gustaría dejar en la mesa es la siguiente, ¿no? Uno de los pilares donde se sostiene nuestro devenir en el mundo como seres para la trascendencia es la sociabilidad. Como dice Heidegger, el filósofo alemán, invariablemente somos seres con. Esto quiere decir que somos seres que vivimos con los otros,
insoslayablemente cuando digo yo, necesariamente estoy implicando un tú. Y donde hay dos, hay sociedad. La justicia es la rectora de las relaciones humanas. Por lo tanto, la sociabilidad es el otro elemento existencial tan fundamental como lo es la libertad y se rige con los principios de justicia. Pero vamos a entender qué es, porque todos queremos pensar en primera instancia como lo no justo, aquello que nos vulnera a nosotros, pero difícilmente nos ponemos a pensar, a menos que reflexionemos, como lo no justo, aquello que vulnera a los demás. Sin embargo, todos tenemos una muy clara noción de lo que es la justicia. Para finalizar e iniciar el diálogo, ¿cuáles son los nuevos retos en la construcción de equipos de trabajo? En la búsqueda de esa respuesta, me gustaría recuperar y ofrecer estas dos alternativas. Recuperar la justicia y recuperar la atención. La justicia porque en esencia es un punto de equilibrio dinámico, de armonía en la convivencia humana que implica la distribución proporcional de la riqueza colectiva. Bienes materiales, cultura, tradiciones, identidad, servicios, y es la riqueza a la que todos tenemos obligación de aportar algo y de la que todos tenemos el derecho a disfrutar de sus dividendos de manera proporcional, salvo, claro, los que no cooperan con esa riqueza. Eso es lo racional, eso es lo justo. Recuperar la atención, en una opinión muy personal, esta nueva forma en la que se está abordando a los equipos de trabajo desde un plano de colaboradores, desde un plano de aparente amistad o una relación más allá de la laboral, creo que ha venido en contra, no porque sea mala, sino porque creo que no se toman en cuenta todas las características específicas del trabajador mexicano, culturales y sociales, además de las que tiene ya o las que venimos arrastrando como antropología de equipos de trabajo. Recuperar esa tensión obrero-patronal es fundamental. Recuperar esa tensión nos puede provocar compartir esa justicia y compartir es amar. Y esta máxima expresión humana es la más clara acción libre y justa, porque es la única manera de aliviar el sufrimiento ajeno y debe ser la última instancia del objetivo de todo conocimiento. Entonces, ¿cuál es el reto? Para mí, ¿cómo podríamos ser más justos en la construcción de equipos? Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bastante interesante. Fíjate que a mí en lo personal me había tocado estudiar la dinámica en equipos de una forma más general, más global. Esta visión cultural que le das creo que enriquece mucho. Se generaron muchas preguntas, o sea, obviamente se generó interés en los temas que trataste, algunos incluso debatibles, como tú decías, porque indica, no sé, a lo mejor algunos percepción individual, y es válido, ¿no? Creo que esa percepción es lo que enriquece al final de cuentas las ideas, ¿no? Hay muchas preguntas, Víctor, lamentablemente nos quedamos con muy poquito tiempo. A lo mejor voy a hacer la primera. Es cómo identificar a un líder manipulador. Digo, más bien, ¿cómo identificar a un líder contra un manipulador? Porque los dos mueven gente para un objetivo. Yo creo que hay características bien específicas. Tendría que a lo mejor acceder a mi bibliografía para responder específicamente eso. Pero creo que la manipulación está basada en un beneficio egoísta. Y eso se detecta en la narrativa del manipulador. Un líder de verdad se preocupa por el otro. Un manipulador, no. Y para no generar como más controversia sobre las características que puede tener un discurso manipulador, porque ojo,
lamentablemente todos estamos construidos para hacer un ejercicio de poder a veces un poco coercitivo, y entonces la verdad es que difícilmente alguno de aquí nos salvaríamos de no haber pecado de manipuladores en alguna vez. Pero ojo, no es nuestra culpa hasta que ya somos conscientes de eso, porque si recuperamos un poquito la diapositiva de la construcción de la educación prusiana, pues esa es la educación que se da en México y todos estamos formados ahí, de ahí venimos. Entonces, insisto, difícilmente alguien de aquí se salvaría en no ser manipulador. Lo interesante será hacer conciencia de eso y revertirlo, ¿no? Para en verdad trabajar. Y creo que este es el principio, Jorge. La pregunta sería, ¿un manipulador es justo? Creo que no. Un líder es justo por sobre todas las cosas.